Ya grabando y nos vamos a compartir. Bueno, entonces aquí tenemos ya unas diapositivas para compartir. Bien, empecemos con algo. Si me ven bien, ¿verdad? La diapositiva. Sí, profe. Correcto. Eso es lo que quiero. Cualquier cosa avísenme que. Bien. Debe haber una razón en todos los temas, materias, en fin, todo lo que va a conformar su conocimiento o su formación como ingenieros civiles. Todos, sin duda, quieren ser los mejores ingenieros civiles. Bien, pero entonces, ¿qué relación tiene la cinemática? Que parece muy general, como que no tuviera nada que ver para lo que voy a desarrollar. Sin embargo, hay que ilustrar cuando menos, como en este caso. Sin duda ustedes ya están observando aquí dos estructuras que son hechas ¿por quién? Por los ingenieros civiles. De tal manera que ven, por ejemplo, el movimiento del agua en este vertedor. Es una obra que se llama un vertedor, que es donde se desaloja el agua, que se llama de excedencias. Cuando se llena una presa demasiado, por ejemplo, cuando las noticias nos dicen, no, Villahermosa se está inundando, etcétera, porque abrió sus compuertas Peñitas, en fin. Bueno, pero son las noticias, lo técnico, pues uno sabe por qué abre, por qué no abre, etcétera, ¿no? Como ingenieros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas obras? ¿Ustedes las van a construir o van a ser parte de esa personal que lo va a hacer? Dice pues que las presas son estructuras hidráulicas de grandes dimensiones que permiten almacenar o retener agua para aprovecharla en actividades como, pues ustedes van a hacer también obras de riego, también van a hacer sistemas de agua potable, es decir, para el consumo de agua, o bien, en este caso, también la generación de energía, entre otras, porque una presa tiene muchas funciones, su presencia. Bueno, entonces por ahí ya ven que el agua ya no va en forma recta, va en forma curva. Entonces esas estructuras las debemos saber diseñar para que funcione eficientemente. Por acá vemos, por ejemplo, este es un tramo de una presa, en este caso de concreto, que realmente actúa o se soporta a través de un cañón rocoso, una parte muy angosta, y ahí se construyen obras como esta. Pues algún día van a estar ya construyendo obras como esta. Entonces sirven también para controlar inundaciones, ¿sí? Ya que impiden que el agua de las montañas baje hasta las comunidades que se sitúan en terrenos planos y cercanos a los ríos. Entonces, una presa es prevenir ese tipo de problemas. Obviamente que hay que saberla operar para que no se convierta en un riesgo. Luego, vamos a ver aquí, a otra. Quizá me digan, bueno, aquí por ejemplo está este camino, una obra en Noruega, pero si nos fijamos en nuestro estado, no hay montañas parecidas a esta. Y cualquier rato nos piden construir un camino como este. Como ya se dieron cuenta, está tramos rectos, tramos curvos, poco muy curvos, etcétera. Y ahí se va. Tenemos que llegar de un punto a otro. ¿Quién lo construye? El ingeniero civil. De tal manera que si esta curva lo deja muy cerrada y no bien construida, lo que va a provocar son accidentes. Entonces debe hacerlo bien, con todas las normas, con toda la técnica, con todo el conocimiento de que vamos a estar moviendo partículas, como son los automóviles, los trenes, etcétera, en tramos curvos y rectos. Por eso entonces la importancia de conocer el movimiento curvilíneo. Por ejemplo, aquí
vemos que hay una avenida muy amplia, etcétera, ¿no? Pero requerimos a veces un retorno. Lo más común es que hacemos aquí una gran mole de material, un relleno, etcétera, ¿no? Obstrucciones, obras demasiado tardadas. Ahorita yo creo que todos estamos enterados que en el lado sur se está construyendo un paso de nivel, el caos que está provocando. Bueno, ¿no será mejor una estructura como esta que fuera más moderna, más fácil de construir? ¿Sí? Entonces, y dejar de hacer a lo mejor algo que ya pudiera ser hasta obsoleto. Bueno, para eso se están preparando ustedes. Cambiar la ingeniería, hacerla más moderna. Pero para ello, vean, aquí hay una curva, que si no la diseño bien, ¿qué provocaría? Que los automóviles se salgan de allí. Bueno, eso va para futuro. Ustedes van a construir, modernizar la ingeniería. Aquí, por ejemplo, vean una estructura que está sosteniendo este puente curvo. Tal vez no tanto para que pasen vehículos, pero sí personas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo necesitaban como un mirador, como dice aquí. Es un puente que está en Malasia, un auténtico prodigio de la ingeniería. Pues es como una pasarela curva, como lo dice allí, que se extiende a 125 metros sobre el abismo. Entonces aquí una caída es 125 metros. Entonces aquí pues va desde un punto de vista turístico. Bueno, pero ahí está un ejemplo. El para qué vemos el movimiento curvilíneo de las partículas. Bien, ¿qué lo sustenta para que podamos hacer todo esto? Un análisis. Ya entramos en nuestro tema. El movimiento curvilíneo ocurre cuando una partícula se desplaza a lo largo de una trayectoria curva, en general en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí, este está en 3 dimensiones. ¿Eh? Se va moviendo en X, y también Z. Va tomando altura. Bien. En general, tomamos un tramo de curva como esta, cuyo nombre le damos la curva S. Tomamos un punto de referencia, hagamos de cuenta como pues, un compás, y trazamos un tramo. Si hay un cambio de curva, de grado de curvatura, agarraremos otro R, etcétera, ¿no? Porque vean, esto no es redondo, no es circular, es una curva cualquiera. Bien, ¿qué nos van a preguntar primero? ¿O qué nos interesa primero? Saber por dónde va una partícula sobre esa trayectoria. A eso le llamamos, ¿cuál es su posición? Veamos entonces. Consideremos una partícula situada en un punto de una curva espacial definida por la función s de t, como lo tenemos en esta figura. Para que yo me mueva de acá para acá, debe transcurrir un tiempo. Y ya hubo el cambio de posición. Si nos referimos a que haya respecto a esta referencia, generamos un punto de referencia, un radio, R, y el vector de posición depende, este vector de posición R depende del tiempo, como acabo de comentar. Designa la posición de esta partícula con respecto a este punto. Se observa que a medida que la partícula se mueve, cambia la magnitud y la dirección de este. Es decir, cuando está por acá tiene una medida R y también es otra su dirección. Cuando va por acá es otra la medida, porque como dije, no necesariamente va a ser circular. Y así entonces va sucediendo cambios en su magnitud de ese vector R y obviamente su dirección. Y me va ubicando por dónde va la partícula. Es decir,
su posición de la partícula. Por otro lado, esto es saber por dónde está. Esto es cuánto se ha desplazado. Pasar de un lugar, ubicarse de un lugar a otro es desplazarse. ¿Sí? Bien, durante entonces un breve intervalo de tiempo, aquí ya hablamos de tiempos muy cortos, la partícula se mueve a una distancia delta S a lo largo de esta curva, como lo podemos ver aquí en esta nueva gráfica. Entonces por acá ya apareció esa delta S que estamos mencionando por acá. Esta. Que depende, aquí lo tomamos en una posición inicial R y después está en una posición R' o R primera derivada. ¿Por qué? Porque R más delta R me genera este vector, es decir, R más delta R me da la suma que representa la primera derivada. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de R, de posición. Por lo tanto, este R pues va midiendo más o va midiendo menos, según la referencia. Y se ha recorrido o ha tenido un desplazamiento delta S, como lo indicamos aquí. Allí tenemos ya un modelito matemático. Y ahí estamos. Entonces el desplazamiento delta R, que es el que tengo aquí, representa el cambio de posición de la partícula y se determina por, me interesa delta R, ¿qué hago? Lo despejo. Entonces sería la posición, el vector que tenemos aquí R' menos R. Este es derivar precisamente la primera derivada porque hubo un incremento menos la situación inicial o el valor inicial. Eso me va a generar siempre un cambio que le llamamos delta R, cambio de posición. Y entre más pequeñito sea el tiempo o más pequeñito sea el desplazamiento, su tendencia va a ir a ser cero, que sin duda por ahí lo vamos a encontrar. Bueno, entonces primero es por dónde está la partícula, es lo que acabamos de ver. Ahora, ¿con qué velocidad se ha movido? Es la otra pregunta. Generalmente eso es lo que nos van preguntando en cada problema que resolvemos. Entonces, durante el intervalo de tiempo delta t, la velocidad promedio de la partícula es delta r entre delta t. A eso le llamamos velocidad promedio. Acuérdense de esto. Yo les decía, por ejemplo, cuando vimos este concepto, vamos a suponer que viajamos de aquí a San Cristóbal. Entonces, el delta R es la distancia que hay en línea recta de San Cristóbal y Tuxtla. Y el tiempo que me llevó en moverme de Tuxtla a San Cristóbal. Ya sabemos que durante el trayecto, no siempre si el auto o el vehículo en el que voy, a lo mejor iba a 80, 60, 100, luego 80, en algún momento se detuvo por algún bloqueo, no sé, todo lo que puede suceder. De tal manera que la velocidad promedio es el tiempo que me llevó en moverme de un punto a otro. Y no se lleva un conteo, sino que es el que vamos a ver inmediatamente. Acuérdense de eso, que es la velocidad promedio. La velocidad instantánea es, ahora sí me interesa, más puntualizado. ¿Qué vamos a hacer? Lo que conocemos en matemática como generar un límite. Es decir, que delta t lo haga en intervalos de tiempo sumamente pequeñitos y sería entonces que delta R entre delta T suceda en un tiempo muy pequeñito. Y por ahí en matemática nos dicen, siempre que exista el límite es posible la derivada, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos un límite que tiende a delta T, para calcular ese delta S entre delta T,
O bien, podemos ya usar las fórmulas, que esto lo puedo llevar cuando tiende a cero, a expresarla como la derivada de S respecto de T, que es lo que me va a dar el valor más exacto de ese movimiento. Bien, por lo tanto, la rapidez se obtiene al diferenciar la función de la trayectoria S a esto, diferenciar esto con respecto al tiempo. Esta es la ecuación 3. Es la otra pregunta, generalmente eso nos pregunta. Posición, velocidad, para la otra, tiempo, aceleración. Es decir, ¿con qué aceleración va en tal segundo? ¿Con qué velocidad va en tal segundo? Etcétera. Aceleración entonces. Si la velocidad de la partícula v en el instante, ¿sí?, y v' es igual a v más delta v, o bien la primera derivada de v es igual a v más delta v, en el instante t más delta t. Entonces la aceleración promedio de la partícula durante ese intervalo, pues es delta v entre delta t. Pero aquí estamos hablando de aceleración promedio. Lo mismo como el ejemplo que les ponía. Si voy de aquí Tuxtla a San Cristóbal, hay etapas en que acelero más, otras menos, pero al final saco un promedio de todo eso y sale de delta V entre delta T. Donde, pues aquí me interesa delta V, pues nada más lo despejo, ¿sí? Delta V sería la primera derivada de V menos la velocidad que traería al inicio del evento que estamos analizando. Seguimos. Para estudiar la tasa de cambio en el tiempo, los dos vectores de velocidad en la figura D, estos, vean, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria S, esta que estoy indicando aquí. Entonces vean, aquí la velocidad es tangente. Cuando ya sucedió un pequeño tiempo, ahora V' está aquí, pero sigue siendo tangente. Y siempre seguirá siendo tangente. Entonces, dice que para estudiar esa tasa de cambio en el tiempo, los dos vectores de velocidad de la figura D se trazan en la figura E, aquí. Es decir, hagamos de cuenta que este vector que tengo aquí, lo jalo hacia atrás como vector deslizante, de tal manera que su origen coincida con el origen de B. Es lo que se ha hecho aquí. Y ya quedó entonces, esta flecha y esta flecha están tocando la trayectoria. Es decir, este se jaló hasta acá y este está tocando entonces la trayectoria. Una, pues ya vemos que este es B y este es B'. Y esto que estamos llamando aquí, este vector, es lo que conocemos como delta V, un incremento de la velocidad. Pero al incrementar la velocidad estamos hablando, si hay incremento de velocidad, es acelerar, ¿verdad? Muy bien. Entonces decía pues de qué modo que las colas queden en el punto fijo O', esto que expliqué ahorita. Y sus cabezas de flecha toquen puntos situados en esta curva, lo que explicaba aquí. Que las dos toquen la curva. ¿Okay? Bien. Esta curva se llama odógrafa. ¿Sí? Aquí está. Es esta. Pero allí, lo que comentaba hace un ratito, incremento de velocidad significa aceleración que está aquí. ¿Bien? Entonces describe un lugar geométrico de puntos para la cabeza de punta de flecha para el vector velocidad. Del mismo modo en que la trayectoria S describe el lugar geométrico de puntos para la cabeza de punta de la flecha
del vector de posición como se vio en la figura 1. Vean, aquí, aquí. Entonces, algo similar, pero aquí estamos hablando de delta S, cuando aquí estamos hablando de delta, delta B, que es lo que les comentaba, aceleración. Pero es algo similar a la primera gráfica. Bueno, ya tenemos entonces aquí lo que se llama la odógrafa. Es una modificación, no es que realmente así sucede el mundo, sino se hace para poder identificar bien el vector aceleración. Bueno, entonces en el límite delta B delta B tendrá a la odógrafa como tangente, y por lo tanto en el límite delta T, entonces, ¿qué podemos hacer? Derivar la velocidad respecto del tiempo. O sea, ese incremento de velocidad en un incremento de tiempo. Eso me está produciendo la aceleración que ya está indicada aquí. Lo estamos llevando a la aceleración como si fuera tangencial, lo cual no es cierto. Es nada más un artificio para representarlo. Bien. Entonces sabemos que la derivada de B respecto de T me genera aceleración. O también la segunda derivada de R respecto a la segunda derivada de T me va a producir aceleración también. Por definición de la derivada, A actúa tangente a la odógrafa, ¿sí? En general no es tangente a la trayectoria del movimiento, ¿sí? Sino que actúa así, no así, porque esta finalmente es una odógrafa que nada más nos sirvió para hacer coincidir estos dos vectores, que son los que están aquí, sobre una curva. Y como les decía, incremento de B significa aceleración. Bueno, seguimos. Ya tenemos entonces posición, velocidad, aceleración de movimiento curvilíneo general. De allí entonces hay varios tipos o casos en que podemos analizar el movimiento curvilíneo de partículas. Por ejemplo, entonces, hablemos de un caso, componentes rectangulares. A ver qué nos ofrece este método. Algunas veces el movimiento curvilíneo de una partícula puede describirse mejor en este tipo de componentes rectangulares, utilizando coordenadas X, Y, Z. Y aquí estamos colocando un vector R, que tiene una componente en X, en Y y otra en Z. Está en el espacio. Y esta es nuestra trayectoria S. La partícula se está moviendo de aquí siguiendo esta trayectoria, curva espacial. Igual como vimos hace un momento, la primera pregunta, ¿dónde está la partícula en un determinado tiempo? Bueno, si la partícula está en el punto X, Y, Z, como lo tenemos aquí, de la trayectoria curva es mostrada en esta figura A. Entonces el vector de posición se define su posición como, pues que si conozco X, conozco Y, conozco Z, inmediatamente sé en qué posición está la partícula. Cuando la partícula se mueve, los componentes X, Y, Z de R están en funciones del tiempo, es decir, X original, pues X es igual a X, pero al suceder un tiempo, quiere decir que esta X se va a modificar de acuerdo a ese tiempo. Y igual también de acuerdo a ese tiempo. Y Z de acuerdo a ese tiempo. Entonces, en un tiempo cualquiera, se van a modificar las tres coordenadas. Está parametrizado entonces
la ecuación. En conclusión, podemos decir que R es igual a R de t. Es decir, aquí está. Aquí nada más pondríamos X de t, Y de t, Z de t, y aquí está. Cuando yo quiera saber la posición, consiste en las partes escalares de las componentes de ese vector, que serían X, Y y Z. Elevadas al cuadrado, raíz. Y eso me permite calcular la magnitud de R, cuánto se ha desplazado o cuánto ha cambiado R. Y obviamente su dirección me lo va a dar un vector unitario, que lo obtengo a través del vector entre la magnitud misma de ese vector. Es decir, aquí debe haber un vector unitario que me da dirección paralelo al vector R. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Si conozco X, Y y Z, puedo conocer la magnitud de R. Aquí está. Y luego coloco otra vez sus componentes en el numerador, etcétera. Hacemos las operaciones y ya está el vector unitario. Ahora dice, la primera derivada con respecto al tiempo de R proporciona la velocidad de la partícula. Por consiguiente, si ahora yo derivo esta R, de R en dt, me va a dar velocidad. Pero es derivar cada una de sus componentes. Consiste entonces en derivar, ¿dónde está? Aquí. Derivar a X. Aquí lo estamos indicando. Derivar a Y. Aquí lo estamos indicando. Derivar a Z. Aquí está. ¿Qué significa entonces? Que esos escalares los voy a derivar. ¿Con respecto a quién? Al tiempo. Entonces, dependiendo de cuál sea la función en X, así será ese valor de la velocidad en la dirección cualquiera de las tres direcciones. Cuando se toma esta derivada, es necesario tener en cuenta tanto la magnitud como la dirección de cada uno de los componentes vectoriales. Por ejemplo, la derivada del componente Y del vector R se vio allí que era derivar respecto de X, pero aquí entonces, por un lado tenemos una variable X y por otra está Y. Y entonces la regla dice, deriva de X en dtr de Y. Y luego dice, mantén X fija y deriva a la otra componente, que es Y. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Aplicando una regla que se llama regla de la cadena. Ya está aplicada aquí. Pero el segundo término del lado derecho es cero. ¿Por qué? Porque el marco de referencia X, Y, Z es fijo. No se va a mover ese. Entonces, si es fijo, significa que es constante. Por lo tanto, la derivada de una constante, ¿qué me da? Cero. Y por eso dice que es cero. Por consiguiente, la dirección y la magnitud de Y no cambia con el tiempo. Entonces, en esa dirección se mantiene y esa está la derivada que se aplica. Entonces, en general, para todo el vector, velocidad es igual a dr en dt. Se aplica lo mismo para Y, para Z. Entonces aquí, Px es la primera derivada de X. ¿Está? Es esto. Luego, de Y, la primera derivada de Y. Es lo que tenemos, o cómo lo obtenemos esto. Y Bz es derivar la primera derivada de Bz. Son sus componentes de este vector, o sea, lo que tenemos aquí. Entonces, aquí puede ser
Lo hacemos a través de las coordenadas de posición. Primera derivada, me va a dar velocidad en sus correspondientes direcciones. La magnitud de la velocidad es, entonces, jalo las componentes Bx, By, Bz. Por Pitágoras dice que lo eleve al cuadrado, sumar esos cuadrados y sacar raíz. Eso me produce la velocidad que lleva la partícula. Podemos generar un vector unitario de B. ¿Cómo? El vector unitario, este vector entre su magnitud. ¿Dónde está su magnitud? Aquí. Y es muy fácil entonces crear el vector unitario de B. Aceleración, es la otra pregunta que siempre nos ponen. La aceleración de la partícula se obtiene de la primera derivada de la velocidad. Todos sabemos eso, ya lo hemos trabajado mucho. Respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición respecto al tiempo también. Bueno, todos sabemos entonces que A es igual a la derivada de B respecto de T. Como estamos en el espacio, entonces A, que es esta, tiene una componente en X, otra en Y y otra en Z. Es lo que tenemos aquí. AX en Y, AY en J, más AZ en K. Son los que tengo aquí. Ese es el vector. ¿Pero sale de qué? De derivar la velocidad respecto del tiempo. De donde entonces la aceleración a X, este término que tengo aquí, es igual a la primera derivada de X, de velocidad en X. O bien la segunda derivada de la X, o sea, la posición. A Y, lo mismo. A Z, lo mismo. Así que su magnitud de este vector consiste en los cuadrados de sus componentes. Es decir, a X al cuadrado, a Y al cuadrado y a Z al cuadrado. Esto me va a dar la magnitud. Quiero crear el vector unitario, lo puedo hacer con facilidad. Traigo este vector para acá y traigo su magnitud para acá y ejecutamos las operaciones si son necesarias. O en el momento que ya tengamos datos, aplicamos esto. Y así como se dijo hace un momento, no es tangente a la trayectoria. Aquí se puede ver. Esta es la trayectoria, pero esto no se está tomando como tangente, sino va aquí con una dirección. Muy bien. Entonces tenemos ya velocidad, posición, velocidad de aceleración de este tipo de movimiento curvilíneo en componentes rectangulares, como comentaba aquí está, ¿sí? Posición, lo que era la velocidad y lo que es la aceleración. Bueno, allí está toda la parte teórica. Quisiera yo que leyeran un poquito más de esto, amplíen. Esto es lo que, digamos, esta es la nota, esto es lo que, de dónde está saliendo y esta información. Vean el programa de la materia. Ahí hay recomendación de libros, ¿sí? Byron Johnston, R.C. Hibbeler, y otros más que sin duda aportan mucho. Inclusive algunos ya están en PDF, los pueden consultar allí también. Lean un poquito más para que amplíen, yo los encamino y ustedes amplíen, y si hubieran dudas, pues también se van saliendo de allí. De tal manera que ustedes estén plenamente seguros y no caigamos en nada más estar rellenando formulitas, ¿sí? Que no
se trata de eso, sino que seamos más analíticos. Por eso estamos desglosando cada una de estas fórmulas. ¿Qué me está representando? ¿Por qué? Porque si he entendido este proceso, ya sé lo que voy a hacer cuando se me presente el problema. Pero si nada más me grabo esta formulita, me grabo esta otra, me grabo esta otra, pero no la he entendido, entonces de poco nos sirve en el momento en que lo necesitamos. Esa es la recomendación. Entonces, insistiendo, amplíen y sin duda tendrán un mayor dominio. Bueno, para la siguiente clase vamos a resolver algunos ejercicios para que vean cómo se aplica este conocimiento. De allí se les facilite la solución de este tipo de problemas. No recuerdo si ya hay, creo que son 4 tareas que hay ahorita. Voy a dejar de compartir para que nos veamos nuevamente al menos yo no los veo momentáneamente. Bueno, ya estoy con ustedes. Bien, y también esto pues ya vamos a dejar de grabar para que este material yo se los envíe al rato.